Profesor, buenos días, gusto en saludarlo como siempre. En este espacio voy a sustentar mi trabajo de hermenéutica, donde se exponen los ejemplos excisivos de los métodos de la interpretación legal y métodos de constitucional legal. En este orden de ideas voy a presentar a mis compañeros de trabajo, que son la señorita Dora Milena Castro Duarte, la compañera Duari Elena Rincón Jiménez y el que le habla Jason Alejandro García Niño. En este momento voy a traer a colación la sentencia C-297 del año 2016, una sentencia que el Congreso radicó y presentó y que dio en su momento el caso de la señora eh, Rosa Elvira Celi, caso muy conocido. En este caso, voy a hacer un paréntesis aquí. Casos de feminicidio a nivel nacional se han presentado eh, en su mayoría en exceso. Pero este caso es curioso porque el caso de la señora Rosa Elvira Celi es un caso donde hubo un feminicidio atroz, donde se vulneraron diferentes factores relacionados a la protección a la mujer. Y es por eso nuevamente digo la ley, la sentencia C-297 de 2016. Recordando que la señora Rosa Elvira Celi es la bandera, es el ícono de esta sentencia, de esta ley que ordenó el Congreso. Entonces dice de esta manera: ley que crea el tipo de pena de feminicidio con el delito autónomo, ley Rosa Elvira Celi. Derecho a las mujeres a estar libres de violencia, contenido y alcance, protección especial a las mujeres, jurisprudencia constitucional, prohibición de discriminación contra la mujer, cláusula de legalidad, supone una provisión de todo tipo de violencia contra la mujer con forma de descripción. Entonces, ¿qué se quiere decir? En esta sentencia yo creo que tenemos todos los ítems para que el feminicidio en Colombia no se repita y estas personas que cometen estos delitos sean, primero que todo, condenados de una manera contundente. No se puede permitir que sigan sucediendo estos actos atroces. Esto es como un preámbulo a lo que se viene en mi presentación. Entonces decimos que en la interpretación de la norma sistemático se interpreta sistemáticamente la práctica cuando no se atiende a una norma aislada, sino al contenido en que se está situada. Tipificación de la conducta, sentencia de la Corte Suprema. Decimos que la norma penal está constituida por dos elementos: el proceso, la sanción. El primero de ellos es pretendido como el orden de observar un determinado comportamiento, es decir, de no realizar algo, de no cumplir determinada acción. El segundo se refiere a la consecuencia jurídica que debe exigir la infracción del precepto. Acoplamiento al contexto donde se desarrollan los hechos donde ocurrieron el siniestro que cobró la vida de la señora Rosa Elvira Celi. Podemos notar que la Corte divide la norma penal en dos conceptos importantes, analizando el contexto temporal, social, donde se destacaron los elementos que a futuro dieron luz a esta normativa que en su momento la tiene la sentencia. eh, bueno, Identificación de la fuente, sentencia C-297 del 2016, ley 1761 de julio del 2015. Teológico, el argumento teológico justifica la acción que aquella interpretación, las posibles que provocó una aplicación de la normativa interpretada en la que el fin de la norma se cumpla en mejor o mayor medida en otras interpretaciones posibles. Si seguimos llamando a la norma representación de su finalidad como falso, se referimos a la interpretación posible como S1 y S2. Simplemente podemos esquematizar así el argumento. Entonces, teniendo en cuenta lo previo, podemos establecer que el contexto social donde ocurrieron los hechos justificó la acción de los magistrados al establecer dicha ley para salvaguardar la integridad de las mujeres del país, dado que nuestro territorio y la misma legislación no contaba con la normativa y los mecanismos previos para poder impartir el concepto de justicia acorde a la gravedad de la conducta tipificada del homicidio
ya que en esta nueva normativa obtuvo luces de agravante, feminicidio, y podemos decir que los jueces, basándose en el imperio de la ley, impartirán justicia. Sus veredictos se podrán proteger la integridad y la dignidad de las mujeres, que es lo que se quiere en esta sentencia. Método de la interpretación sociológico. Según la doctora Beatriz Socorro Londoño, este tipo de interpretación busca la significación de las palabras según la realidad social. Ejemplo, real material del derecho privado. Solo en Cúcuta se aplica el concepto de depósito, a pasar de ser prohibido en el resto del país. Levantando el contexto, la norma citada, podemos decir que la Alta Corte tomó en cuenta la realidad social que vivía en el país entonces respecto a la violencia de género, que tomó cartas en el asunto para poder reglamentar e incluir el sistema penal acusatorio el agravante de feminicidio, ya que, en mi humilde opinión, considero que retardaba la medida, dada que en nuestro país la cifra de muertes de mujeres por razones es muy alta. En este orden de ideas, hablando solamente del caso de la señora Rosalvira Celis, lo que nos muestra la sentencia es que, a pesar de que ya se pronunciaron, siguen habiendo casos importantes de feminicidio, de que las autoridades como tal, a pesar de esto, no están llevando a cabo y no están tomándole esta sentencia, para que la gente se dé cuenta de que el abusar, del que lastimar una mujer con armas desproporcionadas, de una manera cruel, sean vitales y estas personas sean condenadas, para que un juez tome en verdad esas medidas contundentes. Entonces vamos a hablar del primer ejemplo de razonabilidad. El decreto 019 del 25 de agosto del 2014 de la Alcaldía de Cúcuta, por la cual se ordena la restricción del espacio público en Ronda del Río Pamplonita, a la altura de la avenida 0, con calles 10, 12, 14, 17 y 18, en la avenida Primero con calle 11, barrio San Luis, sector en la cual fue invadido por personas indeterminadas que vienen construyendo viviendas. Test número 1. A fin de la medida estampa garantizar la protección de los habitantes que habitan en este sector, evitando posibles inundaciones y pérdidas de vida, que es lo importante. No se trata tanto que invadan el sitio, sino que las personas, independientemente del factor, si es invadir, se encuentren en un entorno que sea, primero que todo, cumpla con todo lo que se requiere para formar una casa o un hábitat, para no sufrir como está pasando actualmente. Tenemos un claro ejemplo aquí en Cúcuta, donde se construyó sobre el río, y pues ya todos saben lo que viene pasando. Entonces yo creo que la persona y el ser humano siempre tiene que tener las condiciones para su libre desarrollo con su familia. Decimos que en el test número 2, la validez de este fin frente a la Constitución política, si el artículo 1, derecho a la vida, eso es lo que me refería en lo anterior, el derecho a la vida, el derecho a tener usted un sitio de vivienda digno, es la palabra. Derechos fundamentales que pueden estar siendo vulnerables en el artículo 34, que prohíben las penas de destierro, prisión, perpetua y confiscación. Test número 4 establece si en fin tiene suficiente peso para justificar las limitaciones de los derechos fundamentales, si pues la vida de las personas es primordial, prevalece por encima de cualquier cosa. Bueno, entonces en este orden de ideas seguimos. El Gobierno Nacional expidió el decreto 457 de marzo de 2020, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano. Regirá a partir de las 0 horas del miércoles 25 de marzo hasta las 0 horas del lunes 13 de abril, con el marco de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus COVID-19. Test número 1. Proporciona a fin de la medida estatal adopte y garantizar la protección a la salud y a la comunidad. Test número 2.
validez de este fin frente a la Constitución Política, el artículo 11, derecho a la salud, con conexibilidad a los derechos fundamentales de los derechos de la vida. Test número 3, derechos fundamentales que pueden estar siendo vulnerables, derecho al trabajo, derecho a la libertad y derecho a la asociación. Test número 4, establecer si ese fin tiene suficiente peso para justificar la limitación de los derechos fundamentales, si pues las personas tienen el derecho al trabajo y a la asociación y este decreto los vulnera. Ejemplos de igualdad. Entonces, la ley 1429 del 2010 fue demandada por considerar que dicha norma va en contra de los artículos 2, 13 y 25 de la Constitución Política y los artículos 6 y 25. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales considera que la edad de 28 años como criterio para la integración de programas de fomento a la formación empresarial. Objetivo perseguido: mejores programas de formación a jóvenes menores de 28 años. Validez de este objetivo frente a la Constitución, artículo 333, trámite de ley ordinaria. Si es un fin, en su fin inconstitucional, sí. Entonces, seguimos frente a quienes se hace la desigualdad, frente a los jóvenes mayores, es decir, de 28 años, adecuado. Se presume el empleo. En esta parte, yo quiero hacer un paréntesis. Independientemente de los artículos, de las normas que estén establecidas, la Constitución es clara. La persona nace libre y tiene todos los derechos habidos y por haber, ¿ya? Y tenemos que suministrarles no solamente sus derechos, ellos tienen una parte digna que es el derecho al trabajo, que es fundamental y que no se puede vulnerar. Dice, ejemplo de igualdad. En este orden de ideas vamos a presentar el ejemplo de igualdad, que es la norma que incorpora al Código Sustantivo del Trabajo, prohibición a las mujeres de trabajar en labores mineras, subterráneas y en general en labores peligrosas. El ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Nelson Alberto Cuchi Maque Ríos interpuso la acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 242 parcial del Código Sustantivo del Trabajo por considerar que violaban los artículos 13, derecho a la igualdad; el 16, derecho al libre desarrollo de la personalidad; 25, derecho al trabajo; 26, derecho a escoger profesión y oficio; y 43, igualdad de los derechos y de oportunidades entre hombres y mujeres de la Constitución Política. Vamos a tener en cuenta los siguientes objetivos. Objetivo perseguido: las mujeres sin distinción de edad y menores de 10 y 8 años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas que requieran grandes esfuerzos. Segundo, validez. En este objetivo, frente a la Constitución, artículo 44 establece el principio del interés superior del menor, trámite de ley ordinaria. En su fin constitucional, sí, proteger al menor de edad y dar oportunidad a la mujer. 3, frente a quienes se hacen la desigualdad frente a las mujeres. Adecuado. No muestra discriminación y desigualdad. Necesario. Sí, porque protege a la mujer de trabajos forzosos. Proporcional no. Entonces, en este orden de ideas damos fin a nuestra sustentación de la área de hermenéutica de nuestra carrera Derecho, donde queremos expresar lo ordenado por el profesor, lo puesto en clase. Dale gracias al maestro porque en este corto tiempo, que en la verdad no fue tan largo por el tema de las clases, podemos observar con el profesor Juan Pablo que tuvimos un aprendizaje corto, pero como diría un viejo amigo, sustantivo, donde aprendimos diferentes mecanismos que nos da la hermenéutica. Quiero agradecer el conocimiento, el trabajo, y de mi parte
muy agradecido, ofrecerles que mis compañeros dieron lo mejor de sí en este trabajo para llevar a cabo. Profesor, muchas gracias, muy amable y que tenga usted una feliz Navidad. Un abrazo.